En el mensaje pasado, el mensaje número 1 de esta predicación que he titulado Los extremismos de la falsa religión, logramos explicar que nosotros somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. Es decir, no tenemos que hacer obras para ser salvos. Se necesita solamente fe en Dios y un corazón arrepentido. Y también establecimos el orden de el proceso de la salvación. Es un proceso. Primero, que todo radica, este problema radica en que muchas personas no entienden cómo se da el proceso, el orden del proceso. Colocan primero los frutos que es necesario obrar, luego la salvación que Dios al momento de ver nuestras buenas obras nos salva y ya. No, ese es el problema de aquellos que piensan como los maestros judaizantes, que como vimos en la clase pasada, querían inculcarle a los gálatas la enseñanza de que era por obras, de que tenían que obrar, obedecer la ley de Moisés para poder optar a la salvación y no solamente creer en Cristo. El problema de estas personas es que colocan primero los frutos y luego la salvación. Hoy vamos a tratar un tema que también se refiere a esto. Ahora, las personas de las que vamos a hablar en esta predicación, estas personas colocan el orden. Fíjense bien cómo es el orden de estas personas. Primero la fe, luego la salvación y hasta ahí se acabó todo. O sea, la fe, la justificación en Cristo, la justificación cuando Dios nos justifica por fe y ya hasta allí. Estas personas no consideran que es importante que el creyente dé frutos. Y quisiera redundar en esto. Y si usted tiene una Biblia, le pido que me acompañe en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a ver varios pasajes en donde Jesús nos enseña la importancia de los frutos. Porque los frutos solamente demuestran que Jesús habita en nuestro corazón, de que Dios habita en nuestras vidas. Mateo 3, versículo 1 y 2 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vámonos al versículo 6. Y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, todos los que acudían allá a escuchar su mensaje. Dice, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué palabra tan directa para aquellos que creen que no es importante los frutos, que pueden vivir una vida cristiana desordenada? Aquí en Mateo se nos demuestra que el árbol, al referirse al árbol, a las personas se estaba refiriendo aquí. No al árbol, era
estaba tomando el árbol como ejemplo para ilustrar la enseñanza, representando a las personas que no den fruto de arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice acá? Serán echados al fuego. ¿Cuál fuego? El infierno. El lago de fuego, cuando venga la muerte segunda, serán echados allí las personas que no den fruto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque es necesario dar frutos para salvarnos? No, porque el hecho de que estas personas no den frutos de arrepentimiento quiere decir que nunca se arrepintieron. Y si nunca se arrepintieron, nunca tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Y por lo tanto serán separados de la presencia de Dios para siempre, eternamente. Ahora vámonos a Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo del 1 y 2, del 1 al 2, dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Vamos a seguir leyendo. Por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, les estaba diciendo, ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Es por eso que la persona que diga que es cristiana, que ha sido salva, que Jesucristo está en su corazón, pero no da fruto, significa que no está unido a Cristo, no está unido a la vid. Y si no está unido a la vid, eso quiere decir que nunca esa persona ha tenido un encuentro con Cristo. Esa persona no ha sido justificada. Allí peligra, allí vemos el peligro de que una persona no dé frutos. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Yo conozco que Cristo está en mí por los frutos que yo dé, por los frutos. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Es decir, los frutos del cristiano demuestran que es un verdadero cristiano. Si los frutos van de acuerdo a los frutos de un verdadero cristiano. Versículo 6 nos dice el peligro de no llevar fruto. El que en mí no permanece, que es el que no lleva fruto, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, estos pámpanos, y los echan en el fuego y arden. Hablando de nuevo de la muerte eterna, hablando de nuevo del infierno. Entonces, es importante los frutos. Las personas no pueden escudarse en que por gracia son salvos y se olvidan de los frutos, de guardar su palabra. Recordemos este versículo que lo leímos, Romanos 3:31, lo leímos en la clase pasada. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El hecho de que seamos justificados por la fe no significa que debemos tomar las leyes de Dios y arrojarlas fuera, olvidarnos de ellas, no. Ahora Dios nos va a dar el poder para poder obedecer su palabra.
Y en esta clase quería introducir, hablándoles de la importancia de los frutos, porque íbamos a tratar un tema del otro extremo, como ya les he mencionado anteriormente. La epístola de Santiago fue escrita con un propósito diferente a la epístola que estudiamos la clase pasada, que fue la epístola o la carta a los Gálatas por el apóstol Pablo. Ya vimos que esa carta Pablo la escribió porque los creyentes de Gálatas se estaban viendo impulsados a la necesidad de obedecer la ley, de circuncidarse para poder ser salvos. Y Pablo les dice que las obras que ellos hagan no les van a dar un lugar en el reino de los cielos, no les van a asegurar un lugar en el reino de los cielos, no van a ser salvos por las obras, sino por la fe. Ahora, Santiago probablemente el hermano de Jesucristo, para los que no creen, por ejemplo los católicos que creen que la Virgen María nunca tuvo hijos, que María nunca tuvo hijos, consideran a Santiago como un primo. Muchos consideran a Santiago como un primo. Bueno, este es Santiago que probablemente escribió esta epístola, muy probablemente. La escribió a ciertos creyentes, se dice que estaban fuera de dispersados, estaban fuera de Palestina, y estos creyentes no estaban viviendo una vida verdaderamente cristiana. Se escudaban en que eran salvos por fe y se olvidaban de los frutos. Entonces, un problema totalmente diferente al que tratamos en el tema pasado. Este es el otro extremo, el otro extremismo. Somos salvos ya, somos hijos de Dios ya. Entonces se olvidan de la palabra, se olvidan de obedecer a Cristo Jesús. Fíjense bien cómo abre Santiago. Capítulo 1, versículo del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense bien cómo Santiago trata de enseñarle a estas personas que él se dirige, de que es importante buscar la perfección. ¿Cómo se busca la perfección? En las batallas, venciendo las batallas, venciendo las luchas. A medida que vamos venciendo las luchas, las tentaciones que el diablo nos coloca para hacernos caer, para hacernos pecar, nos vamos volviendo más fuertes. Por eso es que aquí habla de la perfección, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es una preparación. Esta vida en el cristianismo es una preparación. Y debemos vencer estas pruebas. Tal parece que los creyentes a los que Santiago acá se refiere, a los que Santiago se dirige, mejor dicho, parece que no estaban tomando las pruebas con responsabilidad. Parece que no les estaban prestando atención a las pruebas. Y aquí Santiago les dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, enfréntenlas, porque eso va a producir perfección en ustedes. Luego en el versículo 12 nos dice, sigue continuando con el tema de la tentación: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está hablando Santiago de que si vencemos la tentación, vamos a recibir la corona de vida. Entonces les estaba diciendo,
Pónganse las pilas, venzan la tentación, recibirán la corona de vida. Esto nos hace pensar de la necesidad que estos creyentes tenían, como dice Efesios, de colocarse la armadura de Cristo. Parece que no estaban venciendo las tentaciones. Parece, por lo que leemos y por lo que nos dice la historia, parece que estos creyentes a los que Santiago se refería no estaban luchando, no estaban firmes en el Evangelio, no estaban firmes en el verdadero cristianismo, no estaban firmes, estaban tambaleando. Y fíjense bien cómo les habla ahora de la necesidad de obedecer la palabra. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué dice acá eso? ¿Por qué dice Santiago eso? Ellos tenían una necesidad. Eran oidores. Oidores solamente. Oidores. Cuando tú ves a una persona en una iglesia, esa persona está oyendo la palabra. La está oyendo. Pero una cosa es oír. Y otra cosa es hacer. Por eso aquí les dice: sean hacedores de la palabra. Sean hacedores. Otra vez Santiago nos da otra razón para pensar que estos creyentes no estaban obedeciendo la palabra. No estaban obedeciendo la palabra. Se escudaban en la gracia. Ya somos salvos, ya todo está bien. Yo creo en Dios ya. Yo creo en Dios y por lo tanto, como creo en Dios, Dios tiene allá un lugar para mí. No. Aquí Santiago nos dice que es necesario obedecer la palabra, porque si no la obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos creyendo que somos cristianos cuando en realidad no lo somos, porque no obedecemos su palabra. Qué tremenda la palabra que acá nos da Dios. Debemos obedecer su palabra. Debemos sujetarnos a la escritura, como lo dice aquí la Santa Biblia. Nos los dice y nos los declara. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. No, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia, yo me congrego, voy todos los domingos, voy todos los días que hay servicio, yo voy a la congregación. No, eso no te hace cristiano. Eso no me hace cristiano. Nos hace cristiano el sujetarnos a su palabra, el creer, el ser justificados con fe, y al tener a Cristo en mi vida, Cristo me va a impulsar a obedecer su palabra. Y nos habla de la verdadera religión también Santiago. Santiago 1 del 26 al 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No refrena su lengua. Es decir, una persona que no refrena su lengua es una persona que habla. Y dice la palabra que en la mucha habladuría el hombre peca. Pero el hecho de que aquí dice no refrena su lengua, quiere decir que no controla su cuerpo. La lengua es una parte del cuerpo. El hecho de que yo no ejerza control sobre algo en mi cuerpo, yo no estoy ejerciendo control de mi vida. No estoy ejerciendo control de mi cuerpo. Y Dios nos llama a que nosotros debemos ejercer control sobre nuestro cuerpo, como dice la palabra, que en una ocasión nuestros miembros estaban entregados a la injusticia, al pecado, obedecían al pecado, satisfacían el pecado, pero ahora, dice la palabra, entreguemos nuestros miembros a la justicia, para que nuestros miembros se sujeten a nosotros, al Espíritu Santo, y de esa forma poder dar buenos frutos. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión. Te pregunto a ti, tú que dices creer en Dios, tú que dices ser seguidor de Cristo, ¿te guardas sin mancha del mundo? ¿Te guardarás sin mancha del mundo? El mundo nos propone muchas cosas. El mundo te propone drogadicción, vicio, grosería, borracheras, pecado, fornicación, adulterio. Todo eso es mancha. Porque lo que es la mancha va contrario a lo limpio. La mancha convierte algo limpio en algo sucio. La mancha es un medio para ensuciar la ropa, para ensuciar cualquier cosa. Estas cosas, adulterio, fornicación, inmundicia, como lo decía la carta a los Gálatas, borracheras, orgías, enemistades, pleitos, todas esas cosas manchan nuestras vidas. Provienen del mundo. ¿A qué se refiere la Biblia con el mundo? Acá. ¿A qué se refiere? A todo lo que no agrada a Dios, a todo lo contaminado, a todas esas cosas que son dirigidas por Satanás. El demonio, el espíritu de vicio, de suicidio, el espíritu de las borracheras, el espíritu de la infidelidad, todas esas cosas. ¿Quién la dirige? Satanás. Ya vimos que ninguno puede ser tentado por Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién es el que tienta? El que tienta es el diablo. El que tienta es Satanás. Satanás tienta, pero tienta, como dice acá Santiago en el versículo 14, 1:14, Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero ¿quién coloca las cosas para que tú seas tentado? Para que tú caigas. ¿Quién coloca eso? ¿Quién lo coloca? Satanás. Porque Dios no coloca esas cosas. Satanás las coloca. Así como Satanás en el libro de Job le pidió a Dios, permíteme tocar el cuerpo de Job. Porque Job era un varón perfecto, recto, justo. Y Satanás le dijo, él te va a maldecir, Jehová, él te va a maldecir. Si yo le toco el cuerpo, si él se enferma, él te va a maldecir. ¿Cómo no te va a bendecir si todo le va a ir bien? Si es rico, si todo le va bien, es rico. Tiene mucho ganado, hacienda y todo lo demás. ¿Cómo no te va a bendecir Dios? Le estaba queriendo decir Satanás. Pero tócale su cuerpo, a ver si no es verdad de que te va a maldecir. Y Dios le permitió a Satanás que tocara su cuerpo con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza, desde la cabeza hasta la punta de sus pies, dice Job. Léase Job para que usted vea cuál fue el medio. Dios lo permitió, pero cuál fue el medio. O sea, Satanás fue el que colocó la enfermedad en Job. Fue Satanás. Ahora usted dirá que podrán decir muchas personas que malo es Dios que lo permitió. Dios lo permitió, pero fíjense algo, Job se afirmó, porque Dios permite que nosotros seamos tentados, pero para que nosotros nos afirmemos más y más en su palabra. Y luego Job fue bendecido, Dios lo sanó, y luego Job fue bendecido más de lo que había sido él bendecido anteriormente, porque eso es lo que quiere Dios. Eres tentado, pero para pasar a un puesto superior, para pasar a un lugar mejor.
y para recibir una bendición mayor. Por eso Dios lo permite, para que tú seas bendecido de manera mayor, de manera superior. Y yo alabo a Dios por eso. Pero esta es la verdadera religión. El visitar a los huérfanos, a las viudas, el acordarse de los demás y guardarse del pecado del mundo, de la mancha del mundo. Yo creo en Dios, pero practican el mal, practican el pecado. Eso demuestra que no crees en Dios. Eso demuestra que no eres religioso. Eso demuestra que una persona no es religiosa. Es decir, ya vimos en la clase pasada que Cristo es la verdadera religión. Eso demuestra que tú no tienes a Cristo. Pero si tú has aceptado a Cristo, Dios te ha salvado y te guarda sin mancha del mundo. Eso demuestra que eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. También nos dice Santiago, nos habla en el capítulo 2, Santiago del 2, del 1 al 4, nos dice y nos enseña que no hagamos acepción de personas. Esos son los frutos del creyente, no hacer acepción de personas. Pero fíjense bien, si ustedes quieren se lean esta epístola maravillosa. Vamos a estar pasando superficialmente por esta epístola en este mensaje, del verso 14 al 26 de Santiago 2. Yo digo que este es el mensaje. Este pasaje nos habla del mensaje específico que quería dar Santiago a estos creyentes. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué tremendo, la fe se demuestra por las obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Qué tremendo! La fe se perfeccionó por las obras. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿en qué dicen las personas que Pablo y Santiago se contradicen? Aquí está hablando lo mismo de Pablo. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificado por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, porque este pasaje, ¿qué nos está diciendo Santiago? No nos está diciendo que la fe no importa. Está diciendo, fíjense bien, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque no produce. No produce. ¿Cómo tú conoces cuando un árbol está muerto? Cuando se seca, se cae, no da frutos, está muerto. Si yo digo, es lo que está queriendo decir Santiago, si yo digo que tengo fe y no tengo obras, la fe, nos está diciendo Santiago, la fe produce obras. La fe produce obra. Por eso dice, ¿ves que la fe actuó juntamente en el versículo 22 del capítulo 2 de Santiago? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? La fe actuó, vinieron las obras. Las obras. ¿Ya?
Por eso es que Efesios, si nos vamos a Efesios, capítulo 2, verso del 8 al 10. Ya lo leímos también en la clase pasada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice creados en Cristo Jesús por las buenas obras que ustedes hagan, no, es el propósito, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No son buenas las obras? Son buenas. Necesitamos tener buenas obras, pero eso se logra luego de tener un encuentro con Jesús. Por eso es que aquí en el versículo 14 de Santiago 2 les dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago, porque estos hermanos no se estaban preocupando en visitar a los huérfanos, en demostrar amor, en guardarse sin mancha del mundo. Creían que solamente fe, creer y ya está. Por eso es que aquí les dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen también en Dios y tiemblan. No es creer en Dios, es obedecer su palabra. Es creer y obedecer su palabra. Porque si crees, pero no tienes obras, está diciendo Santiago, es vana tu fe no produce nada, no tienes fe, la fe verdadera no está en ti. Pero si tienes fe, eso se perfeccionará, tu vida se perfeccionará con las obras, con tus frutos, con tus frutos. Vuelve a hablar Santiago en el capítulo 3 de la lengua, de lo importante que es que el creyente controle su lengua. Es importante. Y si nos vamos a Proverbios, en el capítulo 13, versículo 3, hablando acá de lo importante que es controlar nuestro cuerpo. Dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Debemos hablar, pero debemos controlar nuestros labios. Y una buena cosa, ¿no? Aquí Santiago habla mucho de la lengua. ¿Por qué de la lengua? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Parece que estos creyentes no estaban hablando palabras de edificación, como dice Efesios. No estaban hablando palabras de edificación. Parece que no estaban utilizando su lengua de la manera correcta. Dios nos llama a predicar su palabra. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34, si lo quiere leer. Mateo 12:34. Mateo 12:34. El verdadero cristiano, como tiene a Cristo en su corazón, habla de Cristo. Como tiene la palabra, la semilla sembrada en su corazón, habla de Cristo. Parece que estos creyentes no hablaban de Cristo. Parece que se avergonzaban de Cristo. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjense bien, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es ilógico, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes a Dios en tu corazón, hablarás de Cristo. No, yo tengo a muchos. Cuando le hemos ido a evangelizar, si tú vas a evangelizar, muchos te dirán, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero solamente hablan de Dios cuando dicen, ay, gracias a Dios me pasó esto. Ay, gracias a Dios tengo esto. Pero de resto no hablan de Dios. Muchos no hablan de Dios, no hablan de Cristo. Profesan a Cristo, dicen que creen en Cristo, pero no hablan de Cristo.
Aquí Santiago se está refiriendo a unos creyentes que parece que no dominaban su lengua, parece que lo que salía de sus bocas, como dice acá Santiago 3:11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Parece que estos creyentes no hablaban lo que tenían que hablar, no edificaban con las cosas que salía de su boca. ¿Por qué? Porque aquellas personas que creen que ya son salvos por fe, no viven la verdadera religión que ya la vimos, no llevan frutos, demuestran que no tienen a Cristo en su corazón, y si no tienen a Cristo en su corazón, ¿qué va a pasar? No van a hablar de Cristo. Por su boca no van a salir palabras de edificación. Una persona que diga que es creyente, pero que no hable nada que sea edificante, da mucho que desear de esa persona, mucho hay que dudar. ¿Será creyente esa persona? Por su boca lo único que expresa es queja, queja y queja. Demuestra que no tiene fe en Dios si se la pasa quejando como el pueblo de Israel, que se la pasaban quejando y quejándose. Demuestran que no tienen fe en Dios. Entonces nuestra lengua habla de lo que está en nosotros, de lo que está en nuestro corazón, de lo que está en nuestras vidas. ¿Ya? Habla también Santiago de la verdadera sabiduría. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Santiago 3:13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando mienten, cuando tienen celos amargos, cuando se jactan. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La verdadera sabiduría. Aquellos que creen que saben mucho y mucho y mucho y se dicen pueden saber mucho, conocer muchas cosas, pero aquí nos habla de la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. Luego nos habla Santiago en el capítulo 4 de la amistad con el mundo, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No podemos ser amigos de Dios si somos amigos del mundo. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. ¿Qué significa amigo? Que tienes relación. No puedo tener una relación con Dios y tener una relación con el pecado. Si yo tengo una relación con Dios, corto toda relación con el pecado. Eso es automático. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Parece que estos creyentes eran muy amigos del mundo. Al ser amigos del mundo, fíjense bien, Primera de Juan, vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que ya lo vimos en Gálatas capítulo 5, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que es amigo del mundo cae en los deseos de los ojos, en la concupiscencia, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos llevan muchas veces o siempre a la infidelidad. Por eso que dice la palabra, que lámpara del cuerpo es el ojo. Debemos cuidar
lo que miramos, lo que observamos, lo que vemos. Debemos cuidarnos de eso, los deseos de la carne. El que ame esas cosas, los deseos de la carne, no ama a Dios. El amor de Dios, dice su palabra allí, el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. Continúa Santiago hablando, Santiago 5 del 1 al 6, habla de aquellos ricos que aman tanto la riqueza. Dice acá que las riquezas están podridas en el versículo 2 del capítulo 5. Vamos ahora, versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. De nada les va a valer si oprimen a sus empleados, oprimen a sus obreros. El que busca riquezas y no piensa en las personas que pueda perjudicar. Nosotros podemos buscar riqueza, pero sin descuidar la relación con Dios. Buscas dinero, no descuides la relación con Dios. No ames más el dinero que a Dios. No ames más el dinero que a las personas. Estos ricos, de los que habla aquí Santiago en el capítulo 5, son ricos que aman más sus riquezas que las personas. Se interesan más por su riqueza que por las personas y los maltratan. Aquellos que quieren buscar riqueza y abandonan su familia, también caen acá. Porque eso es una forma de maltrato a la familia. El hecho de olvidar a nuestros familiares, de no atenderlos por estar tanto en los negocios, en esto y aquello, eso es una forma de maltrato. Los estoy perjudicando porque ellos me necesitan. Y si yo abandono a mi familia por andar en el trabajo y en el negocio, estoy maltratándolos. Es decir, no les estoy dando el trato correcto. Estoy demostrando que amo más el dinero que a ellos. Y eso Dios lo juzga. Culmina Santiago, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, del capítulo 5, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué tremendo. Debemos afirmar nuestras vidas para que puedan dar fruto, estar firmes. Y nos habla Santiago también de estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Santiago 5 del 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.